continuación continuamos con la ponencia de Antonio Santiago, que nos hablará sobre el estado de la cuestión de la arqueología de la prehistoria en la provincia de Cádiz. Antonio Santiago, aquí colega arqueólogo, pues con una gran experiencia de más de 40 años de trabajo de campo y concretamente en la provincia de Cádiz, pues es para nosotros un privilegio de que de primera mano él nos explique de toda su experiencia pues lo que es la perspectiva prehistórica y arqueológica de la provincia de Cádiz. Gracias. Bien, pues continuamos. Yo voy a intentar, que nunca lo consigo, ser muy breve, porque precisamente esta temática posiblemente sea la más conocida por todos, ¿no? Y me gustaría que si puedo rascarle unos minutillos a los compañeros que vienen de fuera para que expliquen sus investigaciones, pues será mucho mejor que oír un poco algo que ya hemos dicho en muchas conferencias y algo que es sabida y es leída por la bibliografía, es conocida, ¿no? No aportamos novedades. De momento lo que vamos a hacer es una revisión de lo que se ha hecho en la provincia de Cádiz en torno a lo que son investigaciones prehistóricas que abarcan la horquilla cultural que nos hemos propuesto en esta jornada del 1,4, aunque aquí no tenemos esa fecha ni muchísimo menos, hasta 40.000 años, pero modestamente la provincia de Cádiz contribuye a incrementar ese conocimiento de las primeras poblaciones de humanos en la península ibérica, y vamos a ver los registros más significativos. Pasamos. Bien, hay cuatro áreas fundamentales. Si dividimos y hacemos una revisión de la geografía de nuestra provincia, de nuestra pequeñita provincia, una provincia que es pequeña, en que tiene una importancia significativa con el resto de otras áreas de Andalucía, y es su cercanía al norte de África. Evidentemente estamos en un sitio privilegiado, muchas veces no valoramos eso, ¿no? Ese privilegio de situación geográfica, porque como somos de aquí pues no le prestamos mucha atención, pero a niveles de investigaciones de este tipo, de las que aquí se van a aportar, es muy importante esa cercanía al continente africano. Ahora Bienvenido nos ha hecho una magnífica exposición, ¿no?, de cómo se ha ido transformando ese paisaje, de cómo hemos llegado a la configuración que hoy día gozamos de ella y la vemos. Que un día estuvimos unidos, hoy estamos separados, pero como ustedes saben siempre ha habido una hipótesis, ¿no?, ahí todavía no demostrada, como por ejemplo el profesor Ramos trabaja mucho sobre eso, ¿no? Quiere demostrar que ese continuo, ese paso se produjo, y bueno, es un tema de debate que todavía está ahí abierto, y que evidentemente las investigaciones que se hacen tanto en esta parte, en la península ibérica, como en el otro lado del continente africano, sin duda algún día, con esa tenacidad de estudio, pues daremos con datos interesantes, se podrá demostrar ese paso si lo hubo. La ciencia nunca se equivoca, y si lo hubo, pues seguramente lo podremos demostrar. Pues bien, la provincia de Cádiz, como empecé a dividir, en mi opinión, ¿no? Todas son ideas que yo he ido barajando a lo largo de muchísimos años ya de trabajo y de investigación, de conocimiento de nuestra área geográfica, porque en ella es donde mayor tiempo hemos invertido, ¿no?, en trabajos de campo. La podríamos dividir en 4 zonas fundamentales, ¿no?, óptimas para estas primeras ocupaciones humanas. En primer lugar, la cuenca y toda la red fluvial del río Guadalete, ¿eh? Eso es un entorno básico para llevar a cabo investigaciones de este tipo. Otro lugar sería fundamental la banda atlántica, ¿eh? Todo lo que no sé si ahora el ratón se mueve, ¿sí?, o no se mueve, no se mueve por ahí. Pues la banda atlántica, toda la banda que va desde Cádiz hasta Tarifa, es un sector también muy importante, y que ahora abordaremos, ¿no?, puntualmente qué investigaciones se han llevado en ella. Otro sector importante porque es el mundo de las cuevas, son los sistemas kárticos de nuestra sierra, de la sierra de Cádiz, una sierra modesta pero que alberga un número de cavidades muy importante. Eso lo saben bien mis compañeros del grupo de investigaciones espeleológicas, que veo por aquí algunos, y le agradezco su asistencia a esta jornada.
Y otro sector importante es el campo de Gibraltar. Es decir, hay 4 áreas fundamentales en las cuales podemos llevar a cabo este tipo de investigaciones. Las primeras investigaciones que se llevan en Cádiz, en la provincia de Cádiz, que se conocen en torno a este tipo de momentos culturales que pretendemos, lo que son las primeras ocupaciones humanas en la provincia de Cádiz, se llevaron a cabo prácticamente a principios del siglo XX en el sector Laguna de la Janda. No voy a hacer historiografía porque sería interminable y vamos a tener que ir, voy a centrar un poco más mi comunicación en los datos que tenemos actualmente. No lo dije antes, pero como sé que hay muchas personas interesadas, pondremos a disposición de todos vosotros la posibilidad de poder grabar o podremos facilitar toda la bibliografía que tenemos en PDF de todo lo que hemos recopilado de la historiografía del Paleolítico y de la prehistoria de esta horquilla cultural. Insisto, no vamos a meterlo en el Neolítico, sería interminable, pero pondremos a disposición de todos vosotros los PDF más destacados, ¿no?, que aclaran todas estas cuestiones a nivel bibliográfico, y con eso ampliáis el conocimiento por medio de la lectura, ¿no?, que es fundamental también. Pues bien, las primeras investigaciones que se llevan a cabo parten de los años 80, de investigaciones ya, digamos, de una era ya avanzada, de una era... había una estacionalidad en los estudios que se llevaron en la Laguna de la Janda, algunos estudios que se hicieron en la Sierra de Cádiz, o al menos intenciones de estudio, porque solamente se referían a piezas aisladas, y entonces, bueno, de esas piezas pues se hacía una historia, ¿no?, muy poco demostrable de lo que se pretendía. Entonces no había un trabajo serio que unificara conocimiento, que aportara conocimiento científico. El concepto de interdisciplinaridad no existía y era fundamental, como habéis visto, para abordar trabajos de este tipo. El arqueólogo es ni más ni menos que una pieza más dentro de lo que es el aparato técnico investigativo. Entonces se requieren de formar equipos interdisciplinares donde se tengan en cuenta, pues bueno, lo que aportan los geólogos, lo que aportan los biólogos, los que aportan dentro de esas especialidades. También hay otras especialidades, porque los biólogos estudian fauna, estudian flora, estudian pólenes, en fin, que para reconstruir un paleoambiente donde el hombre ha intervenido y los arqueólogos modestamente nos dedicamos fundamentalmente al estudio de la tecnología, de las industrias líticas, pues para ponerle una música que suene realmente bien, hay que trabajar en equipo, como ahora veremos. Pues a principios de los 80, aunque aquí pongamos alguna fecha, 88, 85, 95, pero ya a principios de los 80, sobre todo a partir del año 82, cuando el Museo Arqueológico de Jerez tiene su nueva apertura al público después de la muerte de Manuel Esteve y demás, pues tuvo un tiempo cerrado. Hubo una nueva etapa donde Rosalía González Rodríguez, su directora, pues empieza a dinamizar el museo, y a través del museo pues yo tuve la suerte también de ingresar dentro de ese equipo, y afortunadamente he vivido del funcionariado, ahora aunque no esté en el museo, pero he tenido esa inmensa suerte, ¿no?, de poder caer en los principios del museo. Posteriormente me tuve que ir a otro departamento del área de cultura, pero a partir de que existe un centro abierto como era el Museo Arqueológico, pues surgen los equipos, surgen las personas, ¿no?, que trabajamos en ella, y surgen las inquietudes. Y concretamente, pues el término municipal de Jerez carecía, no había una sola piedra en el museo, a excepción de unas cuantas registros líticos que procedían de las excavaciones de don Manuel Esteve en Mesa de Acta, y registros líticos, como ustedes comprenderán, atribuibles a los periodos de Mesas de Acta, es decir, neolítico, cobre, bronce, con lo cual el paleolítico no existía en Jerez de la Frontera, y prácticamente no existía a lo largo de todo el río Guadalete. Pues bien, ahí iniciamos nuestra formación, lectura y demás. Luis Aguilera, Esperanza Matalmonte, José María Gutiérrez vino un poco más tarde, y empezábamos a ver que los ríos eran sitios donde había yacimientos paleolíticos.
¿Y qué ocurría con nuestros ríos, ¿no? ¿Qué ocurría con nuestro museo? En principio, Esteban no era especialista en prehistoria me refiero a prehistoria como la que aquí estamos exponiendo, ¿no? Ni tan siquiera la prehistoria reciente. Él era un hombre más del mundo romano, del mundo, incluso el mundo turdetano, el mundo medieval, pero la prehistoria no tiene, un arqueólogo no tiene por qué ser un conocedor de todas las etapas de la historia, ¿no? Y con lo cual pues nos planteamos que salir al campo, ¿no? Ver al campo a ver qué pasaba, qué respondía a este vacío, ¿no? Y evidentemente pues bueno, fueron aquí una persona que contribuyó, Manolo Navarro, que trabajó entonces con nosotros en el museo, y como éramos bastante aficionados al mundo de la naturaleza y lo seguimos siendo, yo creo que esa fue nuestra escuela fundamental, conocer bien nuestro entorno, ¿no? Nuestro entorno ecológico, pues empezamos a ver que evidentemente nada más salir al campo y estar haciendo pateos por la secuencia sedimentaria del río Guadalete, es decir, por las terrazas que el río ha ido dejando a lo largo de su desarrollo, a lo largo de todo su devenir histórico y geológico, pues empezaban a salir estas industrias, ¿no? Que al principio nos dejaron un poco perplejos, insisto, porque el conocimiento que tenemos ahora no es el que evidentemente en el año 82, cuando empezamos a trabajar en estas cosas, teníamos, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí contactamos con Paco Giles, entonces director del Museo Municipal del Puerto de Santa María. Él era una persona ya de cierta experiencia, venía de Madrid, había trabajado en yacimientos de Madrid, en el Manzanares, en el Jarama, tenía una cierta experiencia en temas de prehistoria, reconocía la industria lítica bastante mejor que nosotros, incluso a principios de los años 80 ya publicó un modesto artículo, pero que revivió un poco la importancia de la Laguna de la Janda, junto con Antonio Sainz, restaurador entonces del Museo de Cádiz, y en fin empezamos a formar un equipo de trabajo, nosotros muy jóvenes entonces, ¿no? Todos de Jerez, además, esto surge en Jerez de la Frontera, y llevamos a cabo ya en el año 87-88, nos atrevimos a abordar este tema mediante un proyecto arqueológico, ya un proyecto destinado al estudio de los sedimentos que tenemos, evidente, en el río Guadalete, así como llevar a cabo análisis ya geocronológicos, es decir, preocuparnos por qué edades tenían, cuál era la sucesión estratigráfica, qué diferencia había entre unos y otros, porque insisto mucho, nuestra formación fue un poco autodidacta, ¿no? Al principio, hasta que efectivamente fuimos metiéndonos ya en sistemas académicos y demás, pero fue un aprendizaje muy bonito al principio y posteriormente pues bueno, dio unos resultados magníficos que ahora vamos a ver. Pues este modesto equipo se atreve a este cometido de llevar a cabo un estudio de las formaciones cuaternarias del río Guadalete, y da unos resultados magníficos. En principio, como veis, un mapa sin puntos, ningún punto, no existían puntos, como he dicho al principio, y lo primero que hicimos fue estudios de campo de determinar bien, patear bien las distintas zonas geográficas que conforman el recorrido del río Guadalete, que como todos saben comienza en la sierra de Grazalema, a partir de prácticamente el puerto del Boyar hacia en dirección a Grazalema, y empieza una red de fuentes, de surgencias que van conformando ya un único trazado, que es el que vamos conociendo a medida que descendemos el río. Pasamos a un sector ya en la zona de entre Puerto Serrano y Villamartín, donde hay un paisaje variado ya de montañas, colinas, es decir, ya abandonamos el medio kárstico hasta un tercer tramo ya, que es el que nos lleva a toda la cuenca baja, la zona de estuario, en conexión con el mar, ya que es la zona donde desemboca el Guadalete. Aquí podemos ver unas ortofotos del Google Earth, donde se ve perfectamente la disposición geomorfológica del trazado por donde el Guadalete ha dejado su huella a lo largo de muchos miles de años. Pues bien,
el proyecto empezó a funcionar y de un mapa vacío empezamos a ver puntos, ¿no? Es muy importante para los arqueólogos rellenar estos mapas y poner puntos, son muy importantes. De donde no hay nada, poner puntos, empiezan las hipótesis de trabajo, empiezan a hacer evidencias demostrables, ¿no? El que hay yacimientos arqueológicos, con lo cual nuestra hipótesis de que lo que faltaba aquí era, lo que había era un vacío de investigación, pues rápidamente pudimos demostrar que era así. Concretamente, ya que estamos en Jerez de la Frontera, porque no quiero centrarme en esto, el tramo, ahí estamos viendo, el tramo que corresponde al término municipal por entonces, digo por entonces porque como podéis ver en el mapita de arriba, la segregación de San José del Valle, perdimos dentro del término, bueno, pues se perdió un territorio, pero que tenemos que considerarlo, nosotros no entramos en términos territoriales actuales, sino en territorios del momento prehistórico en que se está investigando, ¿no? Donde no existen fronteras, ¿no? Entonces vemos que hay una gran acumulación de yacimientos de todo tipo. Ya en esta fase del proyecto podíamos determinar qué yacimientos correspondían a la Chelense antiguo, a la Chelense medio, a la Chelense pleno, a la Chelense final, yacimientos ya con industria que llamamos modo 2, que corresponde a este periodo achelense, industrias del modo 3 del periodo musteriense también eran muy frecuentes, con lo cual, y industrias también correspondientes al modo 4, que no son objeto de estas jornadas, pero también las había, con lo cual veíamos que había una sucesión de poblamiento prehistórico desde épocas muy antiguas, ¿no? Y bueno, y eso fue muy importante para nosotros, porque aquí tenemos las evidencias que están materializadas en vitrinas del Museo Arqueológico de Jerez, en la primera sala de prehistoria, y aquí podemos ver, pues bueno, lo que he estado comentando, ¿no? Un yacimiento fundamental que aportó muchísima información y que seguiría aportándola si no hubiera sido una cantera, una explotación de graveras, de canteras, que posteriormente se destruye, pues es Laguna de Medina. Hoy día ya todo destruido, todo restaurado, entre comillas, como llaman los canteros. Restaurar es echar basuras y tal y cual, y después una capita de arena y poner unos árboles. Eso se llama restaurar en las canteras, la mayoría de ellas. Y bueno, pues empezaron a dar registros de este tipo, ¿no? Ya industrias de cantos tallados, industrias bifaciales y elementos que evidentemente podíamos contrastar con otras cuencas fluviales, como podía ser el Guadalquivir, el Guadiana, el Tajo, en donde ya se conocían elementos de este tipo, con lo cual veíamos perfectamente que el Guadalete tenía que ocupar también un lugar, una posición en la península ibérica, el que se merecía, ya que un alto índice, creo que salieron en total a lo largo de toda la cuenca sobre unos 170, yo no lo llamaría yacimientos, sino que enclaves, porque realmente algunos hemos podido determinar que eran zonas muy concretas, pero prácticamente el río cumple una misión de autopista, es decir, es un sitio donde hay agua, donde hay vegetación. Poco repetimos siempre todos lo mismo, ¿no? Como el doctor Bienvenido Martínez, el agua y la comida es fundamental tanto en la prehistoria como hoy día. Hoy día, con toda la tecnología del mundo, si no tuviéramos agua ni comida, pues perecemos rápidamente. Pues el río aportaba eso, y entonces el río, lo que es una gran autopista de idas y venidas, de expansión, pero siempre sin perder el hilo ese de agua, que es el que mantiene a las comunidades, a las paleocomunidades, ¿no? Y la que ha hecho posible que lleguemos hasta nuestros días. Pues bien, Laguna de Medina fue un yacimiento que publicamos a niveles nacionales, a niveles internacionales, fue muy bien acogido porque, insisto, Cádiz no contenía estos registros, a excepción de los ya conocidos y no muy bien estudiados yacimientos de Breil en la Laguna de la Janda y demás, ¿no? Entonces esto, pues lo que hizo fue también motivar a otros equipos de investigación. Hubo un intento de tesis doctoral con los materiales de Laguna de la Janda, que no llegó a buen fin, pero hubo un intento también de mover todo este, o por lo menos de despertar, ¿no? Toda esta información que estaba dormida y que nadie se ocupaba de ella. Tuvo también que ver mucho la falta de especialistas en la Universidad de Cádiz, ¿no?
la Universidad de Cádiz carecía de personas, de profesorados, de cuerpo docente dedicados al Paleolítico, con lo cual pues no había esa información hacia los estudiantes, ¿no? Y crear motivación de estudiar estas cosas. Entonces, hasta que no, bueno, lo decimos a boca llena, hasta que no llega el profesor Ramos a la Universidad de Cádiz, el Paleolítico casi no existe, ¿no? Incluso profesores no especializados, más especializados en el mundo medieval y demás, eran los que daban prehistoria, ¿no? Con lo cual, pues bueno, las cosas se pusieron en orden. Yo creo que fue un momento, ¿no?, en que todo se iba ordenando y bueno, hemos llegado al día de hoy con muy buena información. Aquí podemos ver, ¿no?, piezas interesantes. En cuanto a las materias primas, también es una cuestión que empezamos a abordar, ¿no? Veíamos que las industrias, porque buscábamos siles, buscábamos lo que ocurría en otros ríos, hasta que evidentemente fuimos comprendiendo el por qué el río Guadalete en determinados tramos aportaba una materia prima en los registros arqueológicos y por qué aportaba otra, ¿no? En función de que pinchaba con otras cuencas fluviales que aportaban materiales, registros litológicos que bueno, iban conformando lo que son las unidades sedimentarias actual del Guadalete. Las industrias antiguas todas son en caliza, pero en todos esos temas no voy a entrar porque son objetos de conferencias concretas. El Museo Arqueológico de Jerez no se planteaba tener una sala de prehistoria, pero dado los registros que nosotros aportamos a lo largo del proyecto, no tuvo más remedio que destinar una sala a ella, una sala modesta, pero podemos ver yacimientos. Esto que tenemos aquí arriba es una vitrina, la del Palmar del Conde, concretamente un yacimiento excepcional donde vimos la evolución del achelense, lo consideramos achelense pleno ya por la tecnología que nos demuestran estos bifaces, ¿no?, estas industrias del modo 2, y curiosamente empezamos a ver ya registros faunísticos en secuencias cuaternarias, ¿no? También otra asignatura pendiente, modestas, pero ahí están. Aquí tenemos un fragmento de molar de rinoceronte que está en posición estratigráfica, y bueno, y esto fue avanzando a medida que crecíamos en el proyecto. Fueron 10 años de jornadas de campo diarias, que salíamos entonces, no teníamos sábados ni domingos, pues fuimos aprendiendo el río nos aportó todo el conocimiento que hoy podemos tener de él. Otro yacimiento importante, estoy destacando los más importantes porque ya os digo, hay muchísimos, en la bibliografía están, fue Majarromaque. Majarromaque nos dio una gran sorpresa porque como todas las terrazas aportaban industria lítica, pues eso lo teníamos ya superado, veíamos que era una constante, aprendimos a distinguir litología, a distinguir morfología de piezas y tal, aprendimos muchísimo de geología fluvial, geología sedimentaria, también con los compañeros geólogos que nos acompañaban y nos asesoraban, ¿no?, para poder llegar a conclusiones cronoestratigráficas. Pero Majarromaque nos dio una sorpresa enorme porque fue el primer yacimiento donde pudimos ver ya cierta densidad de fauna cuaternaria que era obvio encontrar, como se habían encontrado en otros ríos de la península ibérica. Los ríos de todas formas son complicados, las graveras no suelen, porque pues, en su funcionamiento fluvial actúan como un molino, machacan todo, ¿no? Los machacan todo, las piedras las erosionan y a los huesos los machacan, pero hay espacios de la secuencia fluvial que responde a zonas meandriformes donde hay niveles de baja energía, es decir, donde el río ha depositado más arena que gravas y demás. Y entonces, pues bueno, tuvimos la inmensa suerte buscada, porque siempre lo digo, no nada es gratuito. La suerte fue ni más ni menos el salir constantemente todos los días a las explotaciones de cantera, revisar las explotaciones de cantera constantemente, intentando llegar a acuerdos de amistad con los canteros porque estorbábamos, por si salía algo importante podíamos parar la cantera, siempre ese temor ha estado. Pero nosotros supimos hacerlo, ¿no?, de manera que no estorbamos a nadie, ellos hacían su actividad industrial y conseguimos hacernos amigos. Y concretamente, y menos mal que ocurrió aquí en la cantera de Majarromaque, lo que se llama el poblado de José Antonio, pero a mí me gusta más el término antiguo, ¿no?, el término que tiene el pago de Majarromaque.
y con él dimos a conocer el yacimiento con ese término. Y curiosamente, pues el cantero Antonio Braza entonces nos llamó un día, después de haber forjado con él una buena amistad, nos llamó un día diciendo que salían unas cosas que parecían troncos de árboles, ¿no? Entonces rápidamente que nos presentáramos allí porque estaban saliendo troncos de árboles. La verdad que nosotros vimos la luz rápidamente, porque es muy difícil encontrar un tronco de árbol fosilizado dentro de un depósito fluvial, y tanto a Paco como a mí recuerdo que nos pusieron los ojos así porque dijimos, serán defensas de elefante, y evidentemente eso era. Aquí tenemos una pequeña muestra, ¿no? Pero por fin, esto creo que fue en el año 91 o 92, ya en el desarrollo del proyecto, pues pudimos confirmar que había fragmentos de troncos de defensas de elefante, el Epas antiquus, ¿no? Por la posición estratigráfica y en relación con industria lítica, o sea que esto ya para nosotros está como en los yacimientos de Jarama y demás, ¿no? Y la verdad que esa labor continuada de trabajo de campo nos hizo, el cantero nos llevó a la zona exacta donde él observaba con su trabajo diario y cotidiano de extracción de árido que salían allí. Bueno, pudimos hacer una excavación nocturna porque ese sector se lo tenían que comer forzosamente, porque la cantera avanzaba, y recuerdo que fue pues prácticamente de noche y echando altas horas de la noche, que llegó a la madrugada con unos focos que nos puso el hombre allí. Pudimos excavar esa parte del sector del meandro y pues salieron carnívoros, salieron molares de ciervo, salieron bóvidos, es decir, en conexión salieron también vértebras. Aquí pongo una pequeña muestra, ¿no?, de la colección paleontológica que se pudo exhumar allí en relación a industria lítica, con lo cual pues bueno, fue un hallazgo excepcional, ¿no?, tanto para el proyecto como para la prehistoria andaluza y española. Pues bien, a medida que avanzábamos en la cuenca, hemos podido determinar que existe una ocupación achelense muy extensa, desde el estuario hasta prácticamente la zona de Puerto Serrano, es decir, hasta que comienza la zona escártica, y a medida que comienza la zona escártica aparecen elementos ya correspondientes al modo 3, es decir, tenemos constancia de ocupaciones neandertales también a lo largo de toda la cuenca, como podemos ver en esta industria. Y bueno, también insisto modestamente, porque carecíamos de medios, no hemos trabajado, este proyecto se realizó prácticamente pues porque un grupo de personas nos unimos, nos pusimos a investigar, localizamos, colaboró con nosotros el Ayuntamiento de Jerez facilitándonos unos locales para poder llevar a cabo estas investigaciones. Y bueno, y surgió un cuadro, ¿no? Un cuadro que, esto aunque os parezca sencillo, ¿no?, os parezca, pues bueno, ahí se ponen las cosas. No existía un cuadro de clasificación, un cuadro de ordenar ese poblamiento que estábamos encontrando, una serie de yacimientos que ya empezaban a sonar en la bibliografía española, como son el Palmar del Conde, la Laguna de Medina, las Arenosas, Majarromaque y la Cueva de las Motillas, no por la cueva en sí, sino por sus ocupaciones, evidentemente, que ya teníamos constatadas entonces en distintas cuevas del Peñón de las Motillas. Veíamos claramente que había industrias correspondientes mínimamente a momentos neandertales, ¿no?, que aquí también el profesor Javier Baena ha cometido un trabajo de investigación muy interesante en una de ellas, en una de las cuevas del Peñón, que un poquito más adelante vemos. Otra cueva también emblemática, ¿no?, que se pudo llevar a cabo trabajos, quizás junto con la cueva de Motilla, la cueva de Ligueral de Motilla, la cueva de Ligueral de Arcos de la Frontera, también por iniciativa de Francisco Giles, a principios de los años 80, pero eso sí, muy a principios, a finales del 79, principios de los 80. Ahí tenemos una foto donde miembros del GIE, entonces del Grupo de Investigaciones Espeleológicas de Jerez, tiró de nosotros, ¿no?, para trabajar en la cueva. Y bueno, pues se realizaron una serie de sondeos estratigráficos y demás que dieron como resultado, ¿no?,
los datos que hoy por hoy se pueden barajar y que fueron publicados posteriormente con otras intervenciones que se han llevado en los años, a partir del año 2000, 2001 y 2002 en la cueva, sondeos que se llevaron a cabo ya con un mayor conocimiento y con un equipo ya mucho más conformado, pues se pudieron publicar en Quaternary Science Review, ¿no? Con una serie de fechas absolutas que fueron realizadas por la Universidad de Oxford a través de Richard Hennings, y empezábamos a tener ya pues bueno lo que pretendíamos al principio, ¿no? Ir poniéndole nombres ya en música a toda esta secuencia, a todas estas industrias líticas que veníamos engrosando, que íbamos guardando en almacenes y que empezaron a tener importancia a partir de que se pudieron llevar a cabo ya estudios con analíticas, ¿no? La cuenca alta del Guadalete también proporcionó una cantidad ingente de registros líticos con una variante que observamos, una variante litológica para la manufactura de los artefactos, de las piezas, de las herramientas, una mayor utilización de soportes ya con donde fundamentalmente el siles era mucho más el siles era mucho más abundante, perdón, se me había ido mirándome concentrado en la diapositiva, se me fue la mente, mucho más abundante que las calizas, ¿no? en las partes bajas del río, y alternaba en competencia con las areniscas silíceas de grano fino, magníficas para la talla, ¿no? Fuimos ya también aportando las primeras ideas de diversificación de industrias líticas, ¿no? De materias primas para las industrias líticas, con lo cual también fue muy interesante para ir conformando ya una unidad de conocimientos que aportó el proyecto. Aquí tenemos un pequeño mapa con muy pocos puntos, ¿no? En principio, pero que bueno, aportaron también la cueva del Peñón Grande. Es una cueva que teníamos reconocida con ocupaciones de momentos campaniformes, pero en sus alrededores, prácticamente en la repisa donde está la entrada, se encontraron industrias musterienses como una punta que aquí representamos, y también en el Alto Guadiaro, ya en la zona relacionada con la cueva de las Motillas, empezamos también a recoger industrias asignables al modo 2 y al modo 3. En este trabajo de investigación que se inició, el Alto Guadalete era el más al que menos nos pudimos dedicar, ¿no? Evidentemente por la lejanía y sobre todo porque el mundo de las cuevas requería una estrategia distinta, ¿no? Para abordar estas investigaciones. Fue un proyecto fortuito, nos cayó también en manos de Paco Giles y de su equipo, en el que yo formaba parte. Cayó un proyecto que no tenía nada que ver con el paleolítico ni nada, era una carta arqueológica de Algodonales. Evidentemente, Algodonales, como todos sabéis, forma parte de un pueblo de la Serranía de Cádiz, que está situado en las laderas de la Sierra del Íjar, ¿no? Sierra del Íjar es un macizo kárstico de una magnitud tremenda. Tuvimos que tirar también de los compañeros del Grupo de Investigaciones Espeleológicas de Jerez, dado que era un sistema kárstico, ¿no? Y bueno, hicimos un trabajo, una labor muy bonita de equipo, donde pudimos localizar un lugar muy conocido, que incluso nosotros a nivel de espeleología la conocíamos y la veíamos de lejos siempre, pero nunca nos habíamos acercado a ella, que era el Canuto de las Cuevas, ¿no? En este Canuto de las Cuevas, una vez que penetramos en su interior, son cuevas de escaso desarrollo, son más bien cueva-abrigos, ¿no? Denominamos a uno de ellos Abrigo de la Chorrera, y bueno, pudimos constatar lo que estáis viendo aquí, ¿no? Hay sedimento brechificado con una cantidad ingente de industria lítica, en mi opinión de modo 3, y acompañado de fauna también ingente, de grandes herbívoros y tal. Bien,
Esto es uno de los proyectos que queremos abordar en un futuro inmediato, porque son registros que están ahí, todavía no carecemos de trabajos específicos realizados en ellos, no hay excavaciones, no hay dataciones, y es una de los espacios de las cuevas que tenemos en cartera para poder abordar cuando dispongamos del tiempo que requiere un trabajo de investigación de este tipo. Excavar las cuevas de la provincia de Cádiz es muy importantísimo, vital, porque nos ayudará a, en mi opinión, poder ordenar todo el intenso registro de superficies que tenemos a todo lo largo de la cuenca del Guadalete, y sobre todo en el curso medio-alto hacia el curso alto. Será fundamental contar con secuencias estratigráficas que nos proporcionan las cuevas para poder ordenar ese registro. Pues bien, a lo largo de nuestras investigaciones también no quiero dejar pasar, hablar brevemente de un yacimiento, en este caso paleontológico, que fue en la Sierra del Chaparral, es la Sierra del Chaparral en Villaluenga del Rosario, en pleno corazón de la Sierra de Cádiz, también descubierto por espeleólogos del GIE, y que evidentemente en su labor cotidiana de búsqueda de cuevas y más, los espeleólogos cada vez están más formados, ya que existe dentro de la Federación Andaluza de Espeleología un área científica, con lo cual, y los espeleólogos están ya muy habituados a cursos especializados de geología y de muchas materias, ya no es la espeleología de hace 30 años atrás. El espeleólogo suele estar vinculado a medios universitarios, y el espeleólogo tiene una gran capacidad de conocimiento, Este yacimiento paleontológico está fechado entre 1 y 1,2 millones de años. Es el yacimiento más antiguo que tenemos en la provincia de Cádiz relacionado con el Cuaternario. No hay presencia humana, ni pienso que la haya ver. Es una fractura calcárea donde ha actuado como trampa, y en esa trampa han ido cayendo, pues podéis ver, son algunas zonas de conglomerado, pero afortunadamente el conglomerado no ocupaba toda la extensión del área del depósito paleontológico. Fue muy fácil de excavar porque todo el depósito está constituido por tierras rosas de descalcificación, con lo cual nos fue bastante fácil poder extraer los fósiles en muy buen estado de conservación, y como podéis ver, una cantidad ingente. Tenemos molares de ecus, hay carnívoros, una cantidad tremenda de microfauna. Aquí podemos ver parte del trabajo de excavación. Se pidió una actividad de urgencia, ya que estaba en peligro de poder ser destruido por un camino que prácticamente pasa por su lateral, que fue el culpable. Ese camino fue el que hizo posible que se descubriera el yacimiento por el desmantelamiento de la ladera que se produjo, y a partir de ahí hicimos varias campañas de excavación dentro del mismo año. Creo que excavamos en 2009, si no recuerdo mal. Se hizo una campaña en septiembre, se hizo una campaña en noviembre, y todo el material fue estudiado por distintos especialistas que repartimos. Aquí a Bienvenido Martínez le debemos también muchísimo con respecto a este yacimiento, que nos invitó al Congreso de Orce de Paleontología, entonces, que tuvimos que ir Juanma y yo rápidamente a Orce para poder explicarlo allí. Nos dio cabida en el Congreso, y a partir de ahí también nos ayudó muchísimo en la publicación que posteriormente fue posible hacer del yacimiento. Como veis, se excavó un espacio pequeño, unos 20 metros cuadrados, 25 metros cuadrados. No se profundizó, excepto en las dos catas que se ven de sondeo, más de 15 centímetros, y la cantidad y densidad de fósiles es ingente, Todo ese material está depositado en el Museo de Villamartín, y es otra de las asignaturas pendientes que creo que debemos abordar algún día y continuar con los trabajos, porque solamente el yacimiento nos ha mostrado la punta del iceberg. Aquí están los compañeros. La datación pudo hacerse a través de los registros de micromamíferos, en este caso el Alopaiomis lavocati, que fue rápidamente visto por este personaje que tenemos aquí, Juanma García López, y Hugo Blaze, especialista en anfibios y demás, y hicieron un listado
que no existía en la provincia de Cádiz, en registros cuaternarios, que evidentemente aquí no están todos, una vez que concluimos la campaña de 2011 el registro aumentó considerablemente. Por no detenerme mucho, pues podéis ver, ¿no? Lo que decía, la calidad de los fósiles salen con un estado de conservación magnífico, que los que lo estudiaron agradecieron muchísimo, ¿no? El poder hacerlo, pero insisto, es otra asignatura pendiente. Actualmente el yacimiento está protegido, totalmente cubierto y tal, pero los yacimientos no deben de estar protegidos y cubiertos, deben de ser investigados y deben ser bajados, ¿no? Pues bien, hemos terminado con el Guadalete. Fue un proyecto que duró durante 10 años, aunque el proyecto Guadalete, por mi parte, nunca ha terminado. Yo sigo trabajando en la medida de lo que puedo, aunque trabajo en proyectos con Cecilio Barroso y con Marcos en la Cueva del Ángel, y trabajo en Sierra Máquina, pero nuestra provincia no la abandonamos porque esos son hechos puntuales que hacemos en las campañas de verano y aquí vivimos todo el año, ¿no? Y yo particularmente, junto con otras personas, también con Marco, venimos trabajando en las secuencias fluviales del Guadalete y no lo hemos dejado, ¿no? Pues bien, otro proyecto importante que dije antes en el primer mapa es el proyecto de la Banda Atlántica. El proyecto de Banda Atlántica lo dirige el profesor José Ramos y aportó una cantidad ingente de información, también de un espacio, ¿verdad?, no a falta de yacimiento, sino de vacío de investigación. Basta que un magnífico equipo, inmenso equipo que él conformó y con el que todavía trabaja en la Universidad de Cádiz, pues rápidamente empezaron a surgir miles y miles de puntos, ¿no?, en mapas que están también todos publicados. Pepe Ramos, como yo siempre he dicho de él, tiene montado un kiosco de prensa porque es la persona que más publica y publica bien, con lo cual no significa efectivamente que trabaja muchísimo y lo da a conocer rápidamente porque tiene un magnífico equipo, ¿no? Y es fundamental que esa información pues nos llegue a todo. Él ha sido pues posiblemente la persona que más ha avanzado en estado de conocimiento de la prehistoria gaditana, en todos los ámbitos, y hay que decirlo y que reconocérselo, y ahí están sus publicaciones. Pues bien, con respecto a la horquilla cronológica, que por eso no puedo hablar del Neolítico, del cobre, de todo lo que hay, ¿no? La Banda Atlántica ha aportado una cantidad ingente de información arqueológica, pero nos seguimos en los yacimientos, la horquilla cronológica del 1,4 a 40.000 años, y también ha dado resultados, ¿no? La playa de la Barrosa era ya reconocido, un BIFAC publicado por el profesor Vallespí, con lo cual demostraba la evidencia del modo 2 en este sector geográfico. Los yacimientos que Eudald Carbonell, cuando hizo la mili en la base naval de Rota, que no sé, eso es un dato que muchos de vosotros quizás no sepáis, pero le tocó hacer la guerra aquí en la base de Rota, y entonces en sus ratos libres, pues como este hombre lo lleva en la sangre, pues se dedicó a buscar piedras por el litoral y dio con un yacimiento de Cantos Tallados que también se publicó ya en su momento, en los años 70, Entonces ya había ahí también algunos antecedentes que Pepe Ramos ha incrementado con su equipo, ha incrementado en otros yacimientos también ya localizados en la playa de la Barrosa y en todo lo que es toda la banda hasta Tarifa, yacimientos de momento con piezas en superficie, algunos que aportan alguna estratigrafía y que en su día pues tendrán que ser abordados también específicamente uno por uno, ¿no? También dentro de esas prospecciones ha sido documentado el modo 2, el modo 3, como podéis ver aquí, con los núcleos estos centímetros en Levallois. Es decir, que esto no hace ni más ni menos que ir conformando el puzzle, ¿no?, de la provincia de Cádiz, ¿no? Y se ve que no solo el Guadalete aporta información, también la Banda Atlántica, trabajos también realizados por nosotros cuando, no recuerdo ni la fecha, fue a finales o a principios de los 90 y tal, aprovechando unas obras, ¿no?, que se hicieron en la Avenida Constitución en San Fernando, el equipo de Giles en el cual trabajábamos entonces, pues aportó también una serie de registros que se escribieron en su momento
al modo 1, aunque yo tengo mis reservas ahora mismo de escribirlo, pero lo que sí está claro que por su posición estratigráfica corresponde a momentos muy antiguos de la prehistoria gaditana. El sector Lajanda, ¿no? Lo quería poner aquí un poco para que vierais. El sector Lajanda aportó una cantidad ingente de información: Loma del Machorro, Fasina, Taivilla, unos yacimientos descubiertos por Braille con una industria lítica excepcional, casi toda en formatos HLenses, formatos de bifaces, hendedores, triedro, correspondiente al modo 2, también estaba presente el modo 3. Lamentablemente estas industrias se han ido dispersando y no existen colecciones completas, ¿no? Excepto una que conocemos en Cádiz, que la conserva Juan Ramón Ramírez Delgado, que nos puede servir de base, ¿no? Y es otro sector también abandonado, ¿no? Actualmente la Banda Atlántica ha sido el proyecto Banda Atlántica el que ha retomado, ¿no? Y el que realmente ha aportado nuevos conocimientos a este importante sector, a este importante humedal que, como Bienvenido decía, donde hay agua hay todo lo demás, hay vida, ¿no? Y entre ellas está la vida humana, ¿no? Hay otro sector también importante que ya vamos finalizando, que es el campo de Gibraltar. El campo de Gibraltar, todos los ríos vierten a la vertiente mediterránea. Los ríos fundamentales pues son el Palmone, el Guadarranque, el Oscar Ganta, que es a su vez tributo del río Guadiaro. También existían evidencias, pequeñas evidencias muy modestas, también por el abate Braille. El abate Braille se recorrió la provincia entonces, como nosotros ya lo hicimos durante 10 años con el Guadalete. Era un hombre que seguro que si viviera aquí con nosotros nos podía dar topónimos, cosas, porque se recorrió la provincia entera y buscando lo mismo, buscando secuencias paleolíticas, buscando registros paleolíticos, ¿no? Y ya del río Palmones pues aporta en una bibliografía también de principios del siglo XX una serie de datos. Bien, nosotros aprovechando también el equipo de Giles, aprovechando momentos de gran expansión urbanística en la zona de los barrios, pues se nos requirió para hacer un control de tierras y demás, ya que esa edificación se hacía encima de una terraza fluvial que se llama el Chaparral. Bueno, a partir de ahí, pues evidentemente, pues donde hay buenos ojos para ver, ¿no? Pues salieron industrias magníficas y maravillosas. Os podéis ver aquí formatos de bifase prácticamente de todos en arenisca y la ausencia de caliza, dado los niveles geológicos que conforman ese sector de la provincia de Cádiz. Todos provienen de la unidad del aljibe, hay poco en medios cársticos en ese sector, con lo cual las litologías se adaptan y los humanos utilizan los recursos que tienen precisamente a mano, ¿no? Pudimos excavar una terraza, hubo una secuencia, ¿no? Una secuencia estratigráfica donde pudimos posicionar esos registros líticos que aportaron también mucho conocimiento dentro de un vacío también existente y con bifaces magníficos. Sí, empezamos a ver también, aunque se dice en la bibliografía generalmente la ausencia de siles, nosotros pudimos dar con bifaces de grandes formatos en siles. Lo que no hemos podido determinar es de dónde procede la materia prima, pero posiblemente esta presencia de formatos grandes, de grandes bifaces en Chile, pues respondan a modelos, a temas de movilidad, ¿no? De estos grupos humanos. Esto quedó ahí un poco en el aire y sigo leyendo, ¿no? Que la materia prima es abundante, es la arenisca, fundamental, porque son las que contienen mayor densidad los depósitos, pero que insisto que también pudimos localizar algunas piezas en grandes formatos de Chile, con lo cual exige una reducción, la elaboración de esa pieza exige una reducción en el proceso de talla, y con lo cual estamos hablando de nódulos de cierta entidad, que insisto pueden ser debido a temas de movilidad de estos grupos y haber aportado esas materias de zonas lejanas. En temas de materias primas también el profesor Ramos ha hecho un gran esfuerzo, ¿no? Junto con Salvador Domínguez Bella, especialista en geología
y en determinación de litología, y afortunadamente tenemos un gran conocimiento después de un gran vacío que teníamos, tenemos un gran conocimiento de cómo se distribuyen estas materias primas, cuáles son sus lugares de orígenes, y ese esfuerzo me consta que sigue continuado, ampliando nuevas áreas de estudio. Incluso este sábado pasado estuvimos en el museo escuchando al profesor Eduardo Vijande, que hizo la presentación de la pieza del mes, que fue una chapolimentada, y ya se nos anunció allí también, ¿no?, que Salvador va a llevar a cabo un proyecto también para determinar las procedencias y la clasificación litológica de todo el material pulimentado que tiene el Museo Arqueológico de Jerez en sus fondos, ¿no? Y Salvador es un trabajador incansable que, insisto, ha aportado mucho conocimiento en todas las áreas de la prehistoria, desde la prehistoria antigua hasta determinar, bueno, pues todo lo que es el mundo ya de la prehistoria reciente, que llega hasta el bronce con los elementos de adornos, tal. Es decir, que Salvador, junto con Pepe Ramos, también nos han facilitado, ¿no?, ese conocimiento que tanto requeríamos en la provincia de Cádiz para determinar lugares de orígenes. Por último, y vamos acabando, el otro yacimiento que también tuvimos ocasión con respecto a la expansión urbanística de poder trabajar en él fue Guadalquitón Borondo, una zona de humedales, una zona desde la que se divisa el estrecho de Gibraltar y el peñón de Gibraltar, es decir, está relacionado con todo lo que es el mundo de Gibraltar, relacionado con el mundo de Coral, de Vanguard, de Bray, de todas las cuevas que en Gibraltar se tiene constancia de registro. Y también apareció una industria que ascribimos al modo 2. Otro trabajo importante lo lleva a cabo también Vicente Castañeda, profesor de la Universidad de Cádiz, que se centra en este sector que he explicado, donde nosotros tuvimos las intervenciones, ya con un proyecto de investigación más fuerte, y afortunadamente, pues bueno, también es muy interesante la aportación del yacimiento Algetares, ¿no?, que se pudo excavar, ha aportado una secuencia estratigráfica, porque muchas de estas industrias las tenemos en superficie, las tenemos, pero claro, lo importante es determinar estratigrafía que puedan darnos conocimiento para poder obtener dataciones y para poder obtener secuencias cronoculturales. Es fundamental que se lleven a cabo excavaciones arqueológicas. Relacionado con ese sector del campo de Gibraltar, tenemos aquí nuestra querida cueva, nuestra cueva escuela del Grupo de Investigaciones Espeleológicas de Jerez, que es el Peñón de las Motillas, ¿no? El desarrollo de las Motillas vaya por prácticamente 10 kilómetros de exploración, y es un macizo, ¿no?, kárstico, porque es una motilla dentro de un entorno de la unidad del aljibe, es decir, dentro de un entorno de arenisca, por eso se llama motilla. Y bueno, pues ha sido una de las actuaciones arqueológicas que son necesarias, ¿no?, para contribuir al conocimiento, necesarias de llevar en nuestras cuevas y evitar la expoliación, que la llevó Javier Baena junto a Arturo Morales y José Antonio Lozano en el año 2011, si no me equivoco, creo que sí. Ayer me decía Javier que tenemos que retomar la excavación y que lo vamos a hacer en breve. Y bueno, pues ha aportado una secuencia estratigráfica de 10 niveles, donde los niveles basales, hasta ahora, hasta donde se ha llegado, corresponden al modo 3, son ocupaciones neandertales, y los superiores un magnífico solutrense que ya habíamos dado nosotros a conocer en distintas publicaciones, pero sin adscripción estratigráfica, porque procedían de los restos que dejaban los expoliadores en las cuevas y que no les parecía interesante. Y evidentemente el GIE hizo durante muchísimos años una labor de recuperación de estos materiales que puso en nuestras manos, y pudimos llevar a publicaciones científicas y al menos conocer tecnológicamente en qué periodo estábamos, ¿no? Y ya por último, pues bueno, incidir, ¿no?, en que sería necesario llevar a cabo un proyecto integral de las cuencas fluviales, con el objeto de establecer correlaciones cronoculturales, ¿no? De momento hay trabajos aislados, los que ha llevado el doctor Ramos en la banda atlántica, los que se están realizando en el sector de Gibraltar, los que se llevaron en Guadalete,
pero hecho en falta, ¿no?, un proyecto común, Hay material para 1, 2, 3 y 10 tesis doctorales, lo mismo que el profesor Bienvenido Martínez. Animo a los jóvenes y animo a los profesores universitarios que estén aquí también, y sobre todo a los jóvenes estudiantes, a que aborden estos trabajos, a que insistan, a que sean continuadores al menos de lo que nosotros hemos hecho, ¿no?, y que piensen en llevar a cabo proyectos encaminados a integrar todo ese cúmulo de conocimiento, interrelacionarlos, y seguro que hay aportaciones muy interesantes. Material hay para eso. Otra de las cuestiones que me planteo como reflexiones personales, se ha parado y esto dio mucha información. Hay que continuar controlando las explotaciones de áridos. Estos días que he tenido que estar de nuevo por el Guadalete para dejar organizada la reunión de campo que vamos a tener el domingo, hacen lo que quieren, hay yacimientos por todos lados, hay registros líticos por todas las explotaciones que hay, no hay nadie controlándolo, me consta, no hay nadie controlándolo. Estamos perdiendo una cantidad de información tremenda. Por eso animo también a los jóvenes estudiantes a que se unan, que se agrupen y formen equipos de investigación y destinen un poco de tiempo a esto, ¿no? Hay que llevar a cabo también excavaciones sistemáticas que permitan estudiar los registros en su contexto sedimentológico para determinar los modelos de ocupación. Hay que hacerlo, es necesario no solo controlar registros aquí y allí, sino llevar a cabo proyectos de investigación, y por supuesto hay que llevar a cabo proyectos de dataciones absolutas. Y ya que estaba acabando con esto, también es necesario en la provincia de Cádiz establecer sistemas de protección que eviten la continua expoliación a la que están sometidas nuestras cuevas. No hay una cueva en la provincia de Cádiz que no esté machacada, y entonces esto es una pérdida de información ingente, ¿no? Hay que también incentivar los proyectos de excavación sistemática que permitan conocer esas secuencias estratigráficas y que nos ayuden a recomponer y a poder ordenar la ingente información que tenemos de superficie. Un nuevo impulso de equipos interdisciplinares y más atención por parte de las administraciones, esto es fundamental, de las administraciones públicas, para conservar el patrimonio kárstico y facilitar la ejecución de proyectos que ponen muchas pegas. Y bueno, quiero terminar viendo la luz, ¿no?, en el llano republicano, un medio kárstico que queremos mucho aquí en la provincia de Cádiz, y espero que de esta jornada no podamos, sino toda esa magnífica luz que tenemos ahí recogida en la fotografía, que sea la de una linterna, pero que vayamos apuntando, que vayamos ya iluminando, y que surjan de aquí pues ideas y nuevos equipos de estudiantes que quieran continuar esta gran labor. Seguro que el doctor Ramos les va a ayudar, y por mi parte también me ofrezco sin ningún lugar a duda. Muchísimas gracias.